Los relámpagos danzaban en el cielo, iluminando las gotas de lluvia como joyas sobre un telón de terciopelo negro. Sedgwick sabía que debería ponerse a cubierto, pero no podía hacer nada, salvo contemplar extasiado la exótica y peligrosa belleza que tenía ante él, Bathory, cuya piel blanca contrastaba vivamente con su cabello negro como la noche. Se movía con la gracilidad silenciosa de un depredador. Sus glaciales ojos buscaron cualquier movimiento en la calle en el momento en que el destello de otro relámpago iluminó el suelo a sus pies. Cuando se volvió hacia el viñedo, Sedgwick se lanzó rápidamente al barro para que no lo viera. Contuvo la respiración, tratando de no moverse y sin hacer caso de los calambres en las piernas, se moría de ganas de echar un vistazo, pero la luz de los relámpagos en su pálido rostro lo habría descubierto de inmediato. Así que permaneció pegado al suelo con la nariz a 2 dedos del suelo. Después de lo que le pareció una eternidad, Sedgwick finalmente se permitió levantar la cabeza, medio esperando que Bathory estuviera aguardándolo como una cobra lista para atacar, pero no la vio por ninguna parte. Sedgwick, sobreponiéndose a un miedo creciente, se separó del barro con un repulsivo sonido de succión. Demasiado ruido. Miró rápidamente a su alrededor. Tenía que moverse, pero hubo de esperar hasta que la sangre volviera a circularle por las piernas. Se sentía como un saco de arpillera húmedo y le pesaba la ropa, que le quedaba demasiado grande. El viento silbó y Sedgwick se volvió sobresaltado. Todavía no había nadie a la vista. Armándose de valor, dio un paso decidido hacia el edificio de piedra y sintió el barro húmedo empapándole un pie descalzo. Al mirar atrás vio que uno de sus zapatos se le había pegado al barro. Maldijo entre dientes y casi tropezó al hacer equilibrios para calzárselo. Continuando tumbos por el camino embarrado y tropezó en una palmera. Sedgwick estaba seguro de que estaba haciendo muchísimo ruido, pero esperaba que la lluvia lo ahogara. Al final alcanzó el árbol situado junto a la villa. Había sido bueno trepando a los árboles de niño, pero 5 décadas después no sería lo mismo. Sin embargo, no había alternativa. Respiró hondo y se aupó a la rama más baja. Desde el árbol logró saltar al tejado del porche. Las tejas de arcilla estaban resbaladizas por la lluvia. Sedgwick se equilibró agarrándose a los ornamentos de hierro forjado y miró a su alrededor, aterrorizado al pensar que la condesa Bathory podría estar riéndose en las sombras mientras él quedaba en ridículo. Vio un toldo encima de una de las ventanas del primer piso y fue a colocarse a su sombra en busca de protección y tomarse un momento para recuperar el aliento. Pese a que aguzó el oído, no oyó nada, salvo el repique de la lluvia latiendo al son de su corazón. Sedgwick miró por la ventana y descubrió que daba a lo que había sido un gran salón de baile. En ese momento, carente de vida y poblado de sombras, lo turbó. Era como mirar un museo por la noche, o peor, una tumba. 2 brillantes figuras blancas que se movían por el suelo del salón de baile interrumpieron sus pensamientos. Se deslizaban sin aparente esfuerzo y daba la sensación de que cargaban con algo que parecía una caja o un arcón. Sedgwick no creía prudente permanecer en un mismo sitio demasiado tiempo, por miedo a ser visto, de modo que se agarró a los barrotes, se alzó de un balcón al siguiente y llegó hasta otra ventana. En ese nivel, la única luz surgía de unas pocas velas dispersas y de los recoldos de la chimenea. Bastó para que Sedgwick viera que lo que le habían parecido 2 espíritus eran de hecho hermosas y jóvenes mujeres ataviadas con vestidos blancos sueltos y casi transparentes. ¿Dónde estaba Bathory? Sedgwick todavía no lograba sobreponerse al temor de que tuviera de pie detrás de él. El corazón estuvo a punto de estallarle en el pecho cuando oyó que las puertas cristaleras se abrían de golpe. La condesa Bathory entró en el salón de baile. Sedgwick, aliviado, volvió a retroceder en las sombras. Bathory se desató la capa que llevaba ceñida al cuello y la arrojó descuidadamente por encima del hombro, lo que le permitió apreciar la silueta escultural de aquella mujer. Iba vestida con chaquetilla,
camisa blanca ajustada y almidonada, y una corbata negra. El sastre había encontrado con esas líneas severas una forma de realzar su voluptuosa figura femenina al tiempo que proyectaba la fuerza masculina. Caminó hacia las otras dos mujeres. Queridas, las saludó, y bajó el tono lánguido de su voz. Sedgwick detectó algo infinitamente más siniestro. Se estremeció cuando Bathory besó apasionadamente en los labios a cada una de las mujeres de blanco. ¿Qué juguete me habéis traído? La mujer rubia rompió el pesado candado del arcón con las manos desnudas, un gesto asombrosamente despreocupado para alguien de apariencia tan delicada. Abrió la tapa con suavidad, como un camarero que presenta orgullosamente el plato principal. Dentro del arcón había una joven, atada, amordazada y claramente aterrada. Bathory desenfundó un instrumento de filo curvo de una de sus botas. Sedgwick lo reconoció de inmediato. Era un escalpelo para amputaciones médicas. La joven puso los ojos como platos al ver el instrumento. Bathory, en un movimiento demasiado rápido para que Sedgwick lo viera, blandió el escalpelo hacia la mujer. La mordaza y las cuerdas que le ataban las manos cayeron al fondo del arcón. Bathory colocó la punta del escalpelo bajo la barbilla de la chica. Sedgwick sujetó con fuerza el mango de su cuchillo de plata. Bathory, en lugar de infligirle una herida sangrienta, usó el filo para obligarle a la chica a salir del arcón. Sedgwick relajó la mano. La muchacha se palpó la cara y las muñecas para comprobar si la afilada hoja le habían cortado. No parecía que hubiera sufrido ni el más leve arañazo. Sedgwick observó que la condesa caminaba en torno a la joven, apreciando su indumentaria. Llevaba un vestido de lana verde azulado que la cubría castamente desde el cuello a los pies. Sedgwick se enfureció al pensar en lo que los ojos de Bathory estarían viendo, un hermoso embalaje que solo aguardaba ser desenvuelto. La chica se mantuvo completamente inmóvil. Bastó un fugaz movimiento del escalpero para que vestido y ropa interior cayeran al suelo. La delicada piel de la muchacha siguió ilesa. A pesar de sus esfuerzos desesperados para recoger la tela, la joven no pudo impedir quedar completamente desnuda. Bathory no pestañeó ni una sola vez al deleitarse con la vista. La chica, temblando de miedo, retrocedió en las sombras, cubriéndose el cuerpo. Las mujeres de blanco rieron. Sedgwick pasó a la siguiente ventana para contar con una mejor perspectiva. Una vez allí, se fijó en que Bathory entrecerraba los ojos. La luz trémula de las velas se reflejó en el pequeño crucifijo de oro que la joven llevaba en torno al cuello. El escalpelo de Bathory se deslizó hacia adelante y luego hacia atrás, tan velozmente que Sedgwick casi dudó de que hubiera movido. No obstante, el tintineo de la cruz al caer al suelo de mármol y la cadena rota enroscada en el pavimento no dejaban lugar a dudas. La desdichada joven ahogó un grito de sorpresa. Una pequeña gota de sangre brillaba como una gema en la base de su garganta. Las mujeres de blanco saltaron sobre ella como perros salvajes. María, Madre de Dios, protégela, rezó Sedgwick con palabras que sonaron como un gañido quejumbroso entre dientes. Observó horrorizado que las mujeres de blanco alzaban a la joven desnuda y la colgaban de los tobillos en un sistema de poleas suspendido del techo. El demonio de pelo negro le pasó a Bathory un látigo de cuero de 9 colas rematadas con ganchos metálicos. Los labios rojos de la condesa se curvaron en una sonrisa forzada. Sus ojos de otro mundo permanecieron enfocados en la única gota de sangre que se deslizaba por el cuello de la víctima. Con un rápido movimiento de muñeca, Bathory golpeó la carne con el látigo, aguardando ansiosamente a que la sangre empezara a brotar con profusión. Aunque Sedgwick se volvió para no verlo, no pudo sofocar los gritos. Se aferró a la cruz que llevaba al cuello, pero eso no le alivió. Su instinto le decía que corriera a salvar a la desdichada joven.
aunque seguramente habría sido una decisión imprudente. Un anciano no era rival para aquellas tres mujeres, lo descuartizarían. No importa lo que vea o sienta, nada debe distraerle de su deber. Habían sido las últimas palabras del benefactor. Sedgwick finalmente se armó de valor para mirar otra vez a través del cristal la depravada locura que estaba desencadenándose en la villa. Báthory mantenía un ritmo constante y el látigo con punta de metal silbaba en el aire. La fuerza de cada golpe provocaba que su joven víctima se balanceara como un péndulo. La sangre manaba ahora a borbotones. Las mujeres de blanco, entretanto, estaban tumbadas en el suelo debajo de ella, con las bocas abiertas para coger las preciosas gotas escarlata que caían como una suerte de lluvia infernal. Sedgwick sabía que estaba siendo testigo de una auténtica locura. Cuando saliera el sol, aquellas tres criaturas yacerían en sus ataúdes, dormidas y vulnerables, y sería su única oportunidad de liberar al mundo de su maldad. Clavaría la hoja chapada en plata en sus corazones, la decapitaría, llenaría sus bocas de ajos y quemaría sus restos. Aun así, Sedgwick se sentía atormentado por la culpa de permanecer impasible mientras torturaban a aquella chica inocente. Cerró el puño en torno al cuello, apretando hasta que resbalaron gotas de sangre entre sus dedos. Si no podía salvar a la joven de su dolor, al menos podía compartirlo. Los gritos de la chica se habían acallado por fin, pero el eco continuaba inquietantemente en su cabeza, evocando recuerdos dolorosos de la segunda muerte de Lucy, una muerte en la que Sedgwick había participado. Una vez más los recuerdos se agolparon en su mente, la ira que había sentido en la profanación de la tumba de su amada, el asombro de descubrir su cuerpo aún caliente y sonrosado, aparentemente lleno de vida. La visión de Arthur clavándole la estaca en el corazón, mientras la criatura con el aspecto de Lucy gritaba de un modo espeluznante, y las lágrimas que había derramado al llenar de ajo la boca del monstruo. Y sellar la tumba de una vez por todas. Sin embargo, ninguna de aquellas emociones le causaban tanta vergüenza como la que había escondido todos esos años, incluso de sí mismo. La satisfacción secreta de ver que Arthur perdía a Lucy. Si Sedgwick no podía tenerla, al menos nadie lo haría. Era un sentimiento horrible, se decía a sí mismo, que tenía bien merecido cada pedazo de oscuridad que había caído sobre su vida después de eso. Aceptar aquella misión final era su acto de contrición. El repentino silencio lo devolvió al presente. En el salón de baile de abajo, la mujer joven se había desmayado por el dolor. Su corazón aún latía. Todavía no había muerto. Báthory dejó caer el látigo, tan enojada como un gato cuando el ratón no quiere jugar más después de que le partan el cuello. Sedgwick sintió una humedad caliente en el rostro y se tocó la mejilla solo para darse cuenta de que estaba llorando. «Preparad el baño», ordenó Báthory. Las mujeres de blanco propulsaron a la joven por el riel del sistema de poleas y de este modo la transportaron a otra sala. Báthory se volvió para seguirlas. Pisó a propósito la cruz dorada, giró el pie y la aplastó bajo el tacón. Satisfecha, pasó a la sala contigua y se quitó la ropa prenda a prenda por el camino. Sedgwick se asomó por el balcón para averiguar si había otra ventana que diera a la sala adyacente. La lluvia tamborileo hasta cesar. Su estruendo ya no ocultaría sus pisadas en las tejas de arcilla. Lentamente y con precaución pasó por el tejado hasta colocarse a la altura de la siguiente ventana y se asomó. El sistema de poleas terminaba justo encima de una bañera de estilo romano. Decenas de velas iluminaban ahora la imagen de Báthory y quitándose delicadamente las bragas, Sedgwick tuvo por primera vez una imagen nítida de ella, en su total desnudez. No se parecía en nada a las prostitutas que había encontrado en las habitaciones de citas de los burdeles del distrito de Camden. Las curvas libertinas de su cuerpo, blanco y suave como la porcelana.
habían distraído a la mayoría de los observadores de tal forma que no se hubieran fijado en la crueldad calculadora de su mirada, pero no a Sedgwick. Él ya había visto antes una mirada como esa. Ahora bien, nada en el funesto pasado del doctor podía haberlo preparado para la macabra escena que presenció a continuación. La joven mujer, de cuya garganta surgían conmovedores gritos ahogados, estaba suspendida sobre el borde de la bañera de mosaico vacía. Báthory estaba de pie en el suelo de la bañera, con los brazos estirados, el cuello arqueado hacia atrás, magníficamente desnuda. Colocó las palmas hacia arriba. Era una señal. En ese instante, la mujer de blanco de cabello oscuro rajó con la uña la garganta de la joven y la empujó hasta el extremo del riel, justo encima de donde esperaba Báthory. Seward vio los colmillos en la boca abierta de par en par de Báthory, cuando ésta se bañó orgásmicamente en una lluvia de sangre. Al infierno. Los pensamientos de Sedgwick se encendieron al buscar en el doble fondo de su bolsa de médico una pequeña ballesta y cargarla con una flecha de punta plateada. Si esa decisión impetuosa tenía que costarle la vida, que así fuera. Mejor estar muerto que permitir que esa maldad perversa continuara un segundo más. Sedgwick colocó la ballesta entre los barrotes de hierro forjado, apuntó y se preparó para disparar a Báthory. Fue entonces cuando divisó algo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Había un gran cartel sobre el escritorio, junto a la ventana. El cartel parecía brillar de un modo inquietante, como si estuviera pintado por la luz de la luna. Las grandes letras en relieve rezaban: William Shakespeare, vida y muerte del rey Ricardo III. 7 de marzo de 1912, Teatro de l'Odéon, Rue de Vaugirard, 18, TELL 811.42, 8 horas, París, Francia, protagonizado por el actor rumano Bássarab. Sedgwick retrocedió involuntariamente un paso, olvidando la pendiente del tejado. La teja que tenía bajo sus pies se quebró, resbaló y se hizo añicos en el pasillo adoquinado. Se quedó paralizado. En el gran salón de baile, la rubia mujer de blanco se volvió al oír el sonido del exterior. Voló a la ventana para examinar el horizonte con ojos desalmados en busca de algún signo de vida. No vio ninguno. Amparada por las sombras, fue hacia el lado exterior de la casa donde se había producido el sonido. Tampoco esta vez vio nada. Estaba a punto de regresar a la villa cuando se fijó en la teja rota en el suelo, manchada con una gota de sangre fresca, sangre humana. Su aroma acre era inconfundible. La probó ansiosamente y la escupió de inmediato. La sangre estaba contaminada de sustancias químicas. Con agilidad de reptil escaló el alto muro para seguir inspeccionando los balcones y techumbres. En el tejado del porche, localizó un cuchillo de plata bajo una de las ventanas. Solo un cazador de vampiros inexperto sería lo bastante ingenuo para llevar un arma con filo de plata. Pero la mujer de blanco sabía que su ama ya no estaba a salvo. Tenían que huir de Marsella esa noche. Rápidamente se precipitó hacia la casa. Sedgwick sabía que Báthory y sus baches no se quedarían en Marsella esa noche. Sin duda huirían a París y por el aire. Los muertos viajan deprisa. Sin embargo, gracias al anuncio que había visto Sedgwick, comprendió una vez más que contaba con ventaja. Conocía los planes de las mujeres. La noche siguiente, la condesa Báthory y sus compañeras estarían en el teatro. Se concedió una sonrisa triste. Allí será donde se librará la batalla.